En Job 38:33, donde dice que Dios está diciendo: Job, ¿puedes atar las cadenas de las Pléyades? Las Pléyades es una de las constelaciones en los cielos. Y entonces Dios está diciendo: ¿puedes atar las cadenas de las Pléyades? ¿Puedes conducir a las constelaciones en sus temporadas o estaciones? Y luego dice en 33, ¿conoces las ordenanzas del cielo? Las ordenanzas simplemente significan un decreto o una ley, una directiva. Es la ley para entender. Entonces, Dios está preguntando a Job: ¿entiendes las leyes que gobiernan los cielos? Estoy haciendo la misma pregunta hoy. En primer lugar, para conocer las ordenanzas del cielo, debes conocer la parte más importante o característica de las leyes del cielo. La palabra en la Biblia es Mazarot, las ordenanzas del cielo. Si vas a Job 38:32, verás la palabra Mazarot. Y en las notas al pie dice los 12 signos del zodiaco. Ahora, mucha gente piensa que el zodiaco no debería estar conectado al cristianismo o a la Biblia en absoluto. En realidad, de hecho, el zodiaco es la base tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Cuando consultas referencias bíblicas como diccionarios bíblicos y enciclopedias, busca la palabra Mazarot. Te dirán que son los 12 signos del zodiaco. Se nos da para comprender en la Biblia que Dios creó el zodiaco. Y eso puede sonar extraño para mucha gente, porque la mayoría de la gente piensa en el zodiaco como algo malvado, especialmente en el cristianismo. Pero no, el zodiaco es la base de gran parte de nuestro aprendizaje hoy, gran parte de nuestro simbolismo hoy, especialmente en religión y política. Quiero decir, incluso el reloj que usas son 12 signos del zodiaco o los 12 signos que van en círculo. Y eso es lo que significa la palabra zodiaco, los 12 signos. Hablamos del reino de Dios todo el tiempo, pero la mayoría de la gente no se da cuenta de lo que realmente es el reino. Los humanos ponemos diferentes formas de vida en diferentes categorías. Decimos que los peces están en bancos y el ganado en rebaños. ¿Qué tipo de formas de vida dicen que los humanos estamos en un reino? Si no son animales, reino animal. A los griegos se les ocurrió la idea de que el zodiaco era un reino de animales que rodeaban la tierra. Y así cuando decimos en nuestras oraciones, incluso en el sistema romano, eso nos dio mucha de nuestra comprensión del zodiaco hoy en día. Decimos en nuestras oraciones: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y que se haga tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo. Estamos viviendo nuestras vidas en el zodiaco. Todas las culturas del mundo reconocen que el zodiaco es importante en su teología y sus sistemas de creencias. Y cuando vas a una biblioteca religiosa o seminarios bíblicos, y comenzarás a ver que hay tantos libros que están escritos por teólogos cristianos y judíos y personas que estudian religión. Un comentario bíblico de Wycliffe habla sobre calificar como director y juez. Uno debe ser capaz de gobernar los cuerpos celestes que gobiernan la tierra. Tenga en cuenta la repetida mención de la influencia de los cielos atmosféricos o astrales en los asuntos terrenales. Estamos hablando de astrología. Aquí en la Biblia de los nuevos intérpretes dice alguna conexión entre lo que sucede en los cielos y lo que sucede en la tierra. Se presupone en la pregunta que Dios está preguntando a Job si conoce las ordenanzas del cielo. Hacer esa pregunta obviamente significa que Dios ha asignado ordenanzas en el cielo. Y lo llamamos el zodiaco, Mazarot. Volvamos a Génesis 1:14 mientras estamos en este tema. Y en Génesis, el primer libro de la Biblia, la primera página dice: Dios dijo que haya luces en el firmamento de los cielos, y divida el día de la noche, y déjalo ser para las señales. Otra traducción de la Biblia dice: y Dios dijo que haya luces en el firmamento de los cielos para dividir el día de la noche, y déjalos para señales. La palabra señales o signos significa cosas para entrar en hebreo.
La palabra para signos, la palabra es Oz. Esta es una palabra hebrea que se traduce en la Biblia como justas cosas por venir. Bueno, eso es lo que el zodiaco pretende hacer. Te dice las cosas por venir. Todos los cristianos son conscientes de que Jesús le dice a los apóstoles que en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Los dictadores y los reyes siempre han sentido que hay una mansión en el cielo para ellos. Bueno, es un malentendido. La forma incorrecta es decir, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, pero otras traducciones dicen que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Abodes es donde vives y donde estás en tu morada. En la morada de mi Padre hay muchas viviendas. Oh, ahora estamos llegando a esto, porque los cielos es donde está Dios. Y si Dios está en el cielo, la Escritura dice que en la morada de mi Padre hay muchas casas. Son muchos lugares de descanso para el sol. Esos son las casas del zodiaco. Básicamente se reduce a eso. Que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se basan en la astrología. Los 12 signos del zodiaco son parte del número 12 en el cristianismo. Había 12 tribus de Israel, los 12 hermanos de Joseph, las 12 piedras de peto en el sumo sacerdote, y luego también hay 12 apóstoles. Mira en la Biblia y verás cuántas veces se usa el número 12. Todo se basa en los 12 signos del zodiaco. No había 12 tribus de Israel. Cada uno de esos signos en las 12 tribus de Israel fue un indicador astrológico, como a lo que cada mes representaba en la antigua religión judía. Y la antigua religión judía entendió esto. Son las personas hoy que no están entendiendo teología, que no entienden que todo del Antiguo y del Nuevo Testamento es una metáfora. El estudio de HarperCollins en el diccionario dice: Dios hizo las constelaciones de Pléyades y Orión. No sé cómo se podría leer algo como esto y no ver que la Biblia está diciendo que Dios hizo las constelaciones del zodiaco. La Nueva Biblia Internacional dice: Dios es el fabricante de Oso y de Orión, y las Pléyades, y las constelaciones del sur. Entonces, si quieres encontrar un fallo en la astrología, entonces encontrarás que te falla con las ideas y conceptos que Dios ha puesto en los cielos como leyes. Muchos filósofos han hablado sobre la gente ignorante que están dominados por el zodiaco. No saben que sus personalidades y cosas que les suceden vienen de la influencia de las estrellas, la luna y estos signos celestiales. Pero esta gente sabia se guiaba por estos signos. Y así se me ocurrió que durante miles de años la humanidad ha navegado en todo el mundo en alta mar por el conocimiento de las estrellas. Entonces la Biblia dice que debes navegar tu vida por las estrellas. Aquí tenemos una publicación típica en el cristianismo hablando de astrología como algo satánico. Y es por eso que pasó tanto tiempo hablando de las referencias bíblicas que dicen que no, que es creado por Dios. No es satánico. Si realmente estás interesado en temas teológicos y espirituales, especialmente en relación con la Biblia, necesitas obtener la Biblia complementaria, Kriegel, porque es un trabajo asombroso, donde la mitad de la página es escritura y la otra mitad de cada página son las notas al pie. Y las notas al pie realmente te dejarán boquiabierto, porque te dice la verdad sobre lo que realmente significan estos símbolos y de dónde vienen. En la parte trasera de la Biblia Kriegel habla de la palabra y de dónde vino en el hebreo y lo que significa. Y básicamente decir que te está diciendo sobre las cosas por venir. Así que aquí vemos las 4 estaciones, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escribiendo una historia sobre su Salvador. ¿Y para qué los vemos a todos escribiendo sobre el Hijo? Es por eso que Jesús tuvo 12 apóstoles. Jesús representa al Hijo de Dios. No hijo, sino sol. No son, sino son. Jesús es una metáfora para el Nuevo Testamento, y Él era nuestro Salvador resucitado. Por supuesto, el sol sale cada mañana. Verás esta famosa pintura donde hay 12 apóstoles. Y a la derecha de Jesús
está el primer apóstol a su derecha, que es una mujer. Mucha gente no sabe que uno de los 12 apóstoles de Jesús era una mujer. ¿Por qué? Porque hay un signo zodiacal llamado Virgo. Era para tener una mujer allí representando a Virgo. Los 12 apóstoles son los 12 signos del zodiaco. Ahora veamos algunos de los símbolos del zodiaco utilizados en la historia religiosa y comenzaremos con Tauro, el toro. La edad del Tauro era la era de la agricultura, cuando las vacas y animales comenzábamos a usarlas como comida. Esa fue solo una de las cualidades de la era de Tauro. La edad de Tauro está entre 4400 y 2200 a.C. Y tenga en cuenta que Tauro el toro fue reconocido en todo el mundo, por todos los gobiernos y todas las religiones del mundo. Todos sabían lo que era, excepto nosotros hoy. Entonces, es por eso que tienes palabras como vaca santa. Y la vaca sigue siendo santa en la India hoy. Veamos a los egipcios adorando el sol entre los cuernos del toro. El sol es muy importante para los 12 signos del zodiaco. La mayoría de la gente no se da cuenta de que Tauro está en los cielos, y como signo era muy importante para el judaísmo. Aquí está Tauro, la vaca, el toro, y él está en el cielo. Ves el sol detrás de él, entonces el sol está en la edad de Tauro, el toro. Y por supuesto tenemos muchas historias sobre los judíos que adoran al toro de oro. La gente no entiende de qué se trata esa historia. Moisés sube a la montaña para hablar con Dios, porque es hora de que Dios cambie las ordenanzas del cielo. Es importante aquí recordar que cada signo de la constelación dura 2150 años. Cada 2150 años el mundo cambia por completo. Todas las grandes religiones del mundo se dan cuenta de eso. Y ahora Moisés viene con un nuevo comienzo de una nueva forma de adorar a Dios. Es un nuevo momento en que Dios será adorado de una manera diferente. Y entonces Moisés sube para descubrir qué nueva forma de adoración quiere que la gente haga. Entonces tenemos la historia del toro dorado. Bueno, porque el sol es dorado. Y el ternero es un toro. Entonces tenemos el ternero dorado o el toro Tauro y el sol en la era de Tauro. Hoy Israel está tratando de traer de vuelta los buenos viejos tiempos de adoración de Tauro, pero es imposible porque Tauro se ha ido. Estamos en la era de Piscis y quieren volver a los viejos tiempos. La forma en que adoramos a Dios en los viejos tiempos era el becerro de oro. Estamos en Piscis y estamos al final de Piscis, por eso los cristianos hablan sobre los tiempos finales. Estamos viviendo los últimos días en los que vivimos. ¿Los últimos días de qué? Los últimos días de Piscis. Así que ahora tenemos que encontrar el toro perfecto, eso dicen. El Instituto del Templo dice que necesitan encontrar la vaca roja, nacida en Israel, y tiene que ser una vaca en particular. El gobierno israelí está planeando un nuevo templo en Israel. Y por supuesto, se supondrá que van a volver todas las viejas formas de Tauro, el toro. Entonces pusieron a esta niña sacándole pulgas a una vaca, porque quieren asegurarse de que el toro esté completamente limpio y se vea mejor, huela bien, para que puedan entonces cortarle la cabeza y traer la dispensación de Tauro. También tienes el mismo toro en iglesias cristianas. Los cristianos son igualmente ignorantes y mal informados sobre los cimientos de su religión. Ahora verás que este se muestra en el cuadrado amarillo, el toro. La Iglesia Católica en el Vaticano se da cuenta de que hubo un tiempo de 2150 años, mucho tiempo, cuando Dios gobernaba la tierra a través de Tauro. Y aquí es donde tenemos nuestra idea de vaca santa. Veamos otro símbolo del zodiaco en la historia religiosa. Esto es muy importante en relación con la historia judía. Aries, el carnero, es la siguiente constelación después de Tauro. El sistema judío de teología entendió que han pasado 2150 años. Ahora nos movemos a la próxima edad
que Moisés nos trajo, porque Moisés nos llevó a una nueva dispensación. Y cuando el pueblo judío no aceptaría la idea en ese momento, nos dicen en la Biblia que Moisés se frustró tanto que derribó y rompió la ley. Entonces él fue el primer infractor de la ley. El tiempo astrológico de Aries era de 2000 a.C. a 1 a.C. Ese es un periodo de tiempo de 2150 años en que los judíos adoraban al dios en la era de Aries, el carnero. En Egipto, por supuesto, tienen el carnero. Verás el sol en la era de Aries. El dios carnero es muy famoso en todo Egipto. No solo en Egipto, sino en el hebreo del Antiguo Testamento. Todavía lo verás hoy, Aries, el carnero. Por eso los judíos soplan el cuerno del carnero, en lugar de desfilar con el becerro dorado. Y entonces no se dan cuenta de que no solo los judíos soplan la bocina del carnero, sino que allí son muchas culturas en todo el mundo que soplaron esa bocina durante la era de Aries. Es por eso que hoy tenemos el shofar o el cuerno del carnero. Vuelve al Vaticano y verás la misma pintura que fue Tauro con el toro. Luego regresas y ves que es Aries el carnero. Desde el año 325 después de Cristo hemos estado viviendo en la era de Piscis. Piscis, los dos peces. El cristianismo es el punto focal de lo que llamamos Piscis. Piscis representa la religión, un tipo diferente de religión. Antes era el judaísmo, ahora el cristianismo también domina el mundo. Y entonces no tiene nada que ver con los cristianos, luchando contra judíos o con los judíos que odian a los cristianos. Eso tiene que ver con el simbolismo que vive en el mundo. Y estamos viviendo en la edad de Piscis, los dos peces. Entonces Piscis es la edad de una nueva religión. Y si recuerdas eso, Hijo de Dios, Jesús, S-U-N, Son, Hijo, alimentó a sus seguidores en la Biblia con 2 peces. Esto fue en Juan 19, donde dice 2 peces que el joven trajo a Jesús, 5 panes y 2 peces. Es un símbolo de la era de Piscis, el tiempo del cristianismo para dominar el mundo. Y aquí está nuevamente, en el Vaticano, verás a Piscis, el signo y el zodiaco. Incluso en las vidrieras de la catedral, las ventanas de la gran iglesia, incluso dicen Piscis. Aparece el pez de principios del siglo III, que es la más antigua inscripción cristiana, y que vemos en la inscripción 2 peces. Incluso en la religión islámica hoy reconoce que los símbolos del zodiaco son de Dios. El mundo islámico tiene muchas pinturas hermosas de los 12 signos del zodiaco. Entonces entendieron que el zodiaco es de Dios, y tienen una muy buena comprensión, volviendo a su antigua historia de los símbolos del zodiaco. Luego, hay un descubrimiento en la más antigua iglesia cristiana, y esto es realmente interesante. Se encontró una vieja iglesia cristiana, y fue denominada Iglesia Cristiana Única, y se encuentra en Israel. Fue una gran historia en el momento en que salió que el área llamó a Megicto. Israel iba a construir un ala en un edificio existente, y entonces hicieron que su gente saliera y limpiase ese área donde van a construir un nuevo ala para el edificio, y querían cavar para poner la base. Y cuando cavaron, golpearon un piso de mosaico. Y entonces cuando descubrieron y comenzaron a limpiar ese piso, ¿qué fue lo que encontraron? Aquí está. Cuando han limpiado el área, esto fue lo que encontraron. ¿Qué ves en el piso? Los 2 peces. Los 2 peces son Piscis. Y verás el círculo redondo del sol. Y el pequeño rayo que gira alrededor del círculo es, por supuesto, el resplandor del sol. Y en el medio del sol están los 2 peces de Piscis. Entonces Israel dice que esta es la iglesia más antigua jamás hecha. Bueno, está Piscis, el comienzo del cristianismo. El cristianismo hoy es simplemente el sol en la era de Piscis. Hay tantos artículos hablando sobre el zodiaco en relación con Jesús. No se dan cuenta de que Jesús es el sol, una metáfora, San. Y está hablando de sus 12 apóstoles, o sus 12 seguidores, o los 12 hijos del zodiaco.
Jesús con sus 12 apóstoles, Mateo, Marco, Lucas y Juan, que ellos son las 4 estaciones. Y es por eso que están 3 meses en cada temporada. El cristianismo hoy está diciendo que estamos viviendo en los últimos días, que vivimos en los últimos tiempos. Por supuesto que vivimos en los últimos días de Piscis, que significa que la próxima llegada será la edad de Acuario. Acuario es el portador de agua. Un punto muy importante aquí que demuestra de lo que estamos hablando como astrología. Ahora nos enfrentamos a los próximos 2150 años cuando el Sol esté oficialmente en la constelación de Acuario, el portador de agua. Y así en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas 22, los apóstoles le preguntan a Jesús: ahora que vas a morir, ¿a dónde vamos a ir? Somos tus 12 seguidores, pero ¿a dónde vamos a ir? Y entonces Jesús les responde en el libro de Lucas 22, 10, donde les dijo: he aquí, cuando entras en la ciudad, allí se encontrará un hombre con una imagen de agua. Síguelo a la casa donde entra. Es la casa de Acuario. Y Acuario es el portador de agua. Pero sabemos que esto estaba hablando de un signo astrológico. ¿Por qué? Porque los hombres nunca llevaban agua. En el mundo antiguo, eso fue algo que un hombre nunca haría. Esa era la tarea de la mujer. Entonces, ¿por qué dijo Jesús buscar al hombre con la imagen del agua? Toda la Biblia, tanto antigua como Nuevo Testamento, es una metáfora, es una historia simbólica que los teólogos han conocido durante cientos de años. Pero nadie le está contando a los demás. Es por eso que creo que es importante sacar esto, que las personas necesitan saber. No hay nada de malo en el zodiaco. La Biblia, tanto antigua como el Nuevo Testamento, dice que Dios lo creó. Entonces, si estás llamando malo al zodiaco como una obra del diablo, eso no es lo que dicen las Escrituras en absoluto. Y como las Escrituras dicen en la Biblia, cuando Dios le dijo a su pueblo: no invoquéis el mal sobre algo que yo he purificado. Cuando hago algo, no lo llames malvado. Bueno, esto es lo que digo que debemos tener en cuenta hoy. Cuando habla de astrología y del zodiaco, Dios lo hizo de acuerdo con las Escrituras. Entonces vemos que el hombre con la imagen del agua está en todo el mundo, en las iglesias cristianas. Pero los cristianos no lo saben, no entienden qué significan estos símbolos. Ahora, a medida que comenzamos la historia del Sol y las antiguas religiones del mundo, y cómo el Sol ha dominado la civilización mientras tengamos registros, tenemos que volver al principio. Y eso es hace mucho tiempo. Volvamos a Egipto. Comenzaremos en Egipto porque esa es una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra, y veremos cómo Egipto desarrolló el concepto de la importancia del Sol en relación con la teología, la espiritualidad y la religión. Ahora, este es un símbolo antiguo para el Sol, prehistórico, que los pueblos antiguos dibujaron para representar el Sol. Es una cruz armada, igual, dentro del círculo. Aquí hay un artefacto que se encontró en Inglaterra. Está en un círculo dorado que representa el Sol. Y luego verás la cruz en el medio. Y esto tiene unos 4500 años. Hace casi 5000 años, la antigua humanidad dibujó fotos de que percibieron el Sol como una cruz armada de brazos iguales. Y también lo verás en las antiguas religiones de los cercanos y del Medio Oriente. Los diferentes dioses antiguos en los sistemas fenicios, canaítas y sumerios, todos tenían la cruz armada de brazos iguales, pero es importante recordar que el Sol nunca fue percibido como un dios. Se percibió que representaba las cualidades espirituales de Dios, y que trajo la vida a la tierra, trajo calidez a la tierra, trajo energía para vivir. Entonces todas las cosas buenas sobre Dios y su creación fue mejor representado por el símbolo del Sol. A veces el Sol en realidad parece que tiene una cruz de brazos iguales en los cielos. La razón por la que son 4 brazos iguales en la cruz es porque hay 4 estaciones iguales del año. Tenemos norte, este, oeste y sur, las 4 esquinas. Entonces cada una de esas 4 esquinas representa una estación del año: primavera, verano, otoño e invierno. Es por eso que tiene
los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, porque están hablando de la vida del sol. Los pueblos antiguos como nosotros hoy dibujamos un círculo redondo, y lo dividimos en 4 partes iguales, y ahora tienes una cruz de brazos iguales dentro de un círculo. Mateo, Marco, Lucas y Juan, primavera, verano, otoño e invierno. Hay mucho simbolismo en la Biblia que se ha malentendido. La idea completa son los 4 lugares de alojamiento del sol que nos da muestras de las 4 temporadas del año. Encontrarás la cruz de brazos iguales en todo el mundo. Cada raza, credo y color tiene el mismo símbolo para el sol antiguo. Los nórdicos tenían el símbolo, los vikingos mantenían el símbolo. En la antigua Francia se usó el símbolo. El símbolo estaba en rocas, talladas, en pinturas. Incluso en la India tienes la cruz de brazos iguales. Los druidas celtas y los celtas en Europa, en Inglaterra e Irlanda, tenían también esta cruz. Los nativos americanos la usaron. En América Central, especialmente los mayas, incas y algunos nativos de las antiguas religiones en América del Sur han utilizado también la cruz de brazos iguales. Entonces se hizo saber en todo el mundo que esta cruz, dentro de un círculo, representó el viejo concepto de petroglifo de 5000 años del sol. Hoy la gente lo ve en todas partes y por lo tanto no se ha vuelto realmente importante, porque es solo un símbolo general que la gente se da cuenta de que es una cruz. Aquí hay una foto de los antiguos pueblos nórdicos que se estaban preparando para lo que nosotros llamaríamos hoy el amanecer de Pascua. Aquí los pueblos antiguos de Europa se dieron cuenta de que el sol regresaba al hemisferio norte y traía consigo el calor, la comida y la vida. Y entonces todos se reunieron con su símbolo del sol para dar la bienvenida al sol que había muerto en invierno y regresaba al hemisferio norte. Se hizo conocido como lo que llamamos hoy la Pascua de Resurrección. El círculo en la cruz no es un hombre muriendo en una cruz, es el sol en la zona norte, oeste y sur de la Tierra. La idea, por supuesto, es que cuando el sol muere en invierno y luego, cuando es renacido el 25 de diciembre, el sol en realidad comienza a moverse hacia el norte. Y cuando lo hace, eso le dice al mundo que el sol ahora regresa al hemisferio norte trayendo el sol a nosotros, porque para nosotros en el hemisferio sur, el sol estaba muerto porque estaba en el hemisferio sur. Ahora está naciendo de nuevo y vuelve al hemisferio norte. Esa es toda la historia en sí misma. Es la visión del sol hacia el sur y muriendo en la cruz y luego renaciendo el 25 de diciembre cuando se mueve 1 grado hacia el norte y ahora regresa y vuelve a la vida. Y así en la primavera la llamamos volver a la vida. Bueno, tendrás este símbolo en todas partes e incluso la Agencia Europea para el Euro utiliza también la misma cruz de brazos iguales para representar el nuevo establecimiento euro. Siempre encontrarás en la realeza, en todo el mundo, la regalía y los gobiernos siempre usan esta cruz de brazos iguales. Los nazis la usaron. Incluso en el desfile de los nazis usó la esvástica, que también es un símbolo del sol. Pero también verás que están usando la cruz de brazos iguales. Cristianos coptos, incluso los reyes y gobernantes, como los emperadores de Europa, siempre tenían la cruz de brazos iguales en su bastón, con el dios del sol y las iglesias. En septiembre, a mediados de septiembre, en todo el mundo, los cristianos se reunirán en las escuelas y universidades para adorar a su Dios Jesús, quien murió en una cruz. Y cuando llamen a este ritual, nos vemos en el polo. Nos vemos en el polo significa que los cristianos se reunirán alrededor del asta de la bandera en sus universidades y escuelas para venerar y adorar a Jesús, el Hijo de Dios, la luz del mundo. Bueno, por supuesto, el sol es la luz del mundo. Pero aquí están los cristianos que se reúnen para adorar a Jesús. Nunca se dan cuenta de que ellos en realidad se encuentran alrededor de un símbolo muy antiguo de la vieja cruz de petroglifos.
Pero este símbolo de una cruz de brazos iguales dentro del círculo representa una vieja idea antigua de cómo imaginar el sol. Y es realmente extraordinario notar que todas las iglesias usan ese mismo símbolo. Y en todo el mundo la gente no se da cuenta de que esta cruz que piensan representa el cristianismo ha terminado hace 5000 años. Es un antiguo símbolo prehistórico del sol. Jesús siempre ha representado el sol, el sun, no son. La etimología de la palabra para el sol, ves que el sol puede ser S-U-N o S-O-N, sun o sun, y dependiendo de cómo se use S-O-N, S-U-N, indistintamente en el cristianismo. Ilustraciones en la iglesia cristiana. Verás que en todos son realmente un reino brillante, no un niño pequeño, un bebé o un hombre, sino el sun, sol. Hay dos palabras, sun y sun, pero el cristianismo y el judaísmo se basan en la adoración del sun, no son, del sol, no del hijo. Eso es un malentendido. Ese malentendido es parte de la historia del idioma inglés, porque si te remontas al inglés antiguo del rey, te remontas a la historia del idioma inglés, hay un fenómeno que en la clase de inglés que aprenderás se llama lazy O. El lazy O es un fenómeno en inglés, lo que significa que los traductores siempre traducen sol y sol en la misma oración. Y así se hizo conocido como el lazy O. Estaban hablando del sun, pero usaron son porque eran perezosos. La madre de Jesús es María, que en realidad es Mari, M-A-R-I, no Mary. Mari significa puro, y por lo tanto, la madre de Jesús es Virgen o Virgo. Uno de los 12 hijos del zodiaco es Virgo, la Virgen. Así que aquí está Mari o Mary, la Virgen Virgo, sosteniendo al niño Jesús, o el Hijo de Dios, la luz del mundo. Hoy todavía tenemos a Jesús como el Hijo de Dios en los cielos, y ahora se convirtió en un gran Dios del sol. Pero la pregunta que debe hacerse es, ¿quién es el dueño del sol? Suponemos que el sol debe ser propiedad de alguien. Bueno, la humanidad no posee el sol. En todo caso dirías que tal vez Dios posee el sol. Entonces, si Dios posee el sol, es el Hijo de Dios y Él es la luz del mundo. Por supuesto, el sol es la luz del mundo. Mirando el anfitrión de la comunión, en el anfitrión de la comunión católica, verás que siempre que se parece al antiguo petroglifo del sol. Ves que el sol en la mano de Jesús representa el sun. La Santa Eucaristía representa el sol. Por eso el sacerdote de la iglesia en los domingos levantará el sol o lo elevará. ¿Y por qué? Porque eso es lo que hace el sol, se eleva. Entonces el sol sale. Es por eso que tenemos los símbolos en la hostia de la iglesia católica. Siempre es el viejo petroglifo del sol. Jesús significa que Dios está con nosotros. Y verás que el sacerdote representa a Jesús. ¿Cómo? Como hijo. Todo esto se remonta a muchos miles de años antes. El cristianismo alguna vez existió y no tiene nada que ver con el cristianismo actual en absoluto. Tiene que ver exactamente con lo que muestra, adoración del sol. Y hoy todavía estamos haciendo lo mismo, estamos adorando al sol. Y verá que el sol es prominente en todo el catolicismo. Donde quiera que mires en el catolicismo, hay adoraciones del sol. Ahora aquí tenemos una foto de Jesús dando a los niños una parte de su cuerpo. ¿Y qué les está dando? Un pequeño disco solar redondo. Nos dicen que todos deberíamos participar de su cuerpo en la primera comunión. En esa comunión en la Iglesia Católica estás participando del cuerpo del Hijo de Dios. Toda la idea es muy obvia de lo que se está hablando aquí. Solo estamos hablando de adoración al sol. La idea de que el sol muere en la cruz se remonta a la vieja cruz de petroglifos. Y ahí es donde lo vemos ahora en todo el mundo, todo el cristianismo. Verás que el sol siempre está muriendo en la cruz porque es la constelación del sur. Cuando bajas y el sol alcanza la parte más baja en el cielo, en el hemisferio sur, hay una constelación de estrellas que se ven exactamente como una cruz. Y entonces decimos que el sol
cuando muere en diciembre, baja y muere en la cruz. La cruz se llama la Cruz del Sur, cuando estaba muerto, pero ahora volverá al hemisferio norte, porque prometió que regresaría, y regresa nuevamente en la primavera. Simbolismo solar del Sol que va hacia el sur cada día hasta que finalmente llega el 22 de diciembre, cuando en su punto más bajo en el cielo sur, ahora se ha ido al sur. Pero el 22 de diciembre el Sol llega al sur y deja de ir hacia el sur el 22 de diciembre. No va más hacia el sur. Luego el 23 y el 24 se eleva en el mismo grado. Y por lo tanto, durante 3 días no se mueve en absoluto, permanece en ese mismo grado. Entonces decimos, y el pueblo antiguo dijo, que Jesús murió durante 3 días. ¿Por qué? Porque se movía todos los días y ahora no se mueve durante 3 días. Entonces, durante 3 días el sol estuvo muerto y el 25 de diciembre se mueve un grado hacia el norte, lo que indica cómo incluso la Marina de los Estados Unidos demostrará en sus instrumentos que indica que el sol ahora está vivo nuevamente. Él ha nacido de nuevo. Ahora va a trabajar su camino de regreso al hemisferio norte, porque el Hijo de Dios dijo, volveré. Bueno, lo hace, regresa todos los años. Entonces, ¿qué ves? ¿Ves a un hombre en esta cruz? ¿Ves a un hombre muriendo en la cruz? No. Esto es lo que realmente se entiende por morir en la cruz. Es el sol. Durante el verano, cuando el sol está en el hemisferio norte, está en la constelación de Leo. Entonces, él es el león de la tribu de Judá. Y luego cuando muere Capricornio, muere en Capricornio en el sur, cuando va hacia el sur. Y ahora muere en invierno y luego regresa y vuelve a la vida. Y cuando regresa al hemisferio norte, lo llamamos primavera. Pero cuando cruza el ecuador, el sol tendrá para cruzar que regresar a nosotros en el norte. Cuando cruza el ecuador se dice que pasó sobre el ecuador. Entonces, en la religión hebrea, cuando el sol pasa sobre el regreso al hemisferio norte, llaman a esa celebración la Pascua. Pero para los cristianos están adorando al sol, pero se refieren a él como la resurrección. El Hijo de Dios ha sido resucitado, ha regresado. No importa cómo lo digas, una resurrección o una Pascua, solo significa que el sol está volviendo al hemisferio norte.